Ese sentimiento de haber logrado aprobar el examen para la carrera de medicina es algo emocionante, es algo hermoso, la verdad. Estás en tu primer año de la carrera de medicina o enfermería. Esta es una materia que ambas carreras tienen en común y que sí o sí vas a llevar. Bienvenidos a Zykov Legacy, Anatum. Mi nombre es Víctor Zykov. Vamos a ir con calma en esta materia. Bueno, primeramente quiero decirte que vas a trabajar con uno de estos libros. El primero es Rubier, el segundo es Testit, el tercero es Latarjet. Pero debes entender que en algunas universidades se basan más en el libro de Latarjet, porque la explicación es mucho más simple y más entendible. Bueno, empecemos. Anatomía humana, sección A1. En esta sección vamos a llevar 1. El concepto de anatomía humana. 2. Etimología. Y 3. Historia. Una de las primeras preguntas que hace el doctor en la materia de anatomía humana es: ¿alguien puede ¿Decirme qué es la anatomía humana? ¿Alguien puede decirme qué es? Bueno, ¿qué es la anatomía humana? La respuesta más concreta para eso sería: la anatomía humana es una ciencia que deriva de la biología y estudia la estructura del cuerpo humano. Una de las respuestas que también podrías dar para sobresalir sería: la anatomía humana es como un mapa muy detallado de todo lo que existe en el organismo. Esta ciencia nos muestra la estructura del cuerpo humano, cómo somos por dentro y por fuera, la manera en que todo está conectado, cada parte, cada detalle y cómo funciona. Porque obviamente la anatomía estudia la estructura del cuerpo humano. Es decir, la anatomía netamente se dedica a la estructura, pero al aprender anatomía humana también estamos aprendiendo su función. Es por eso que también puedo decir con certeza que la anatomía humana también se dedica a cómo funciona el cuerpo humano, aunque eso se profundiza más en la fisiología. Etimología. ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra anatomía? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de la palabra anatomía? La palabra anatomía proviene del griego anatome o anatemnei. Si es que investigan o les dan un trabajo para que averigüen qué es la anatomía y tienen que escribir sobre la etimología, pues deriva de dos palabras, anatome y la otra que es anatemnei, que significan prácticamente lo mismo. Ana, que se traduce al español como ana también, significa hacia arriba o por medio de, o también a través de. Tome o temnei se traduce al español como tomía y tomía significa cortar. Bueno, todo lo que termina en el sufijo tomía significa cortar. Daremos un ejemplo. Cuando hablamos de traqueotomía o traqueostomía significa corte de la tráquea o incisión quirúrgica de la tráquea. Y otro ejemplo sería laringotomía. Laringotomía, que también termina en el sufijo tomía, extirpar una parte de la laringe o cortar la laringe. Eso quiero que lo recuerden muy bien. El sufijo tomía de anatomía significa corte. Bueno, vamos a hacer un repaso. Anatomía viene del griego anatome o anatemein, que al español se lo traduce como anatomía. Y la palabra completa de anatomía significaría cortar hacia arriba o cortar por medio de o cortar a través de. Esto se traduce en la antigüedad. En la antigüedad la anatomía se basaba en la disección. Es por eso que también la palabra anatomía también puede significar disección. Y la palabra disección también significa cortar en pedazos. ¿Ven? Todo se entrelaza. Así que espero que no olviden eso y espero que haya quedado todo muy claro hasta aquí. Historia. En historia solamente vamos a hablar de 3 médicos muy importantes para la anatomía y la medicina. Esto quiero que lo entiendan muy bien, pero solo les voy a dar lo más importante, ¿sí? ¿Alguien puede decirme cuáles son estos 3 nombres importantes? Bueno, número 1 vamos a hablar de Hipócrates de Cos. Número 2, Galeno de Pérgamo. Y 3, Andreas Vesalius. Quiero que recuerden muy bien estos 3 nombres. Hipócrates fue un médico griego que nació en el año 460 y 370 a.C. Nació en la isla de Kos, considerado como el padre de la medicina. Eso recuérdenlo muy bien, no quiero que se equivoquen. Hipócrates de Kos era el padre de la medicina. Medicina, ojo. ¿Cuáles fueron los descubrimientos? Entre los más importantes tenemos a
que descubrió las válvulas cardíacas, ventrículos, los grandes vasos y órganos de los sentidos especiales. Hipócrates se enfocaba más en la observación clínica, se dedicaba más a ver cómo reaccionaban las personas ante distintas enfermedades, y gracias a esto desarrolló la medicina y la anatomía como disciplinas científicas. A Hipócrates también se lo conoce con el juramento hipocrático. Esto es un enfoque ético y profesional para la práctica médica. 2. Galeno de Pérgamo. Galeno era un médico y filósofo griego, nacido en el 129 y 200 después de Cristo. Él fue considerado el príncipe de los médicos, y ahora vamos a ver por qué. Galeno se enfocó un poco más a la anatomía. Cuando hablamos de Hipócrates, estábamos hablando más que tenía un enfoque médico, es decir, a la medicina en general. Pero Galeno, a diferencia de eso, se dedicaba más al enfoque anatómico. Galeno reconoció la importancia de la anatomía humana. Afirmaba que un médico sin conocimientos anatómicos era como un arquitecto sin planos. Y esto tiene mucho sentido en la anatomía humana. Por su parte, Galeno hizo una contribución mucho más significativa a la anatomía humana. Pero había un error muy grande en todo esto, que él se seguía basando en la disección de animales, lo que trajo como consecuencia muchísimos errores. Estos errores duraron más de 1500 años. En este periodo las disecciones humanas estaban prohibidas en muchos lugares del mundo. Es por eso que Galeno tampoco se atrevió a hacer disecciones humanas. Y estas restricciones eran más que todo culturales y religiosas, es decir, no se permitía realizar disecciones humanas, más que todo por la cultura y la presión religiosa que existía en esa época. Es por eso que Galeno fue uno de los médicos más famosos después de Hipócrates. Y por esa razón también los textos de Galeno fueron fuente de conocimiento durante muchos años. El nombre de Galeno se usa en la actualidad para referirse coloquialmente a un médico. Es por eso que a veces escuchamos en las noticias: los galenos tomaron la facultad de medicina y que exista menos corrupción por parte de los médicos. Y siempre escuchamos, ¿verdad?, algunas noticias de parte de los estudiantes de medicina que a veces toman la facultad, o a veces hay muchas cosas. Y como en las facultades de medicina hay muchísimas personas, pues estas noticias son muy frecuentes. Es por eso que a los estudiantes de medicina se los llama galenos o galenitos, ¿verdad? Y por último, 3. Andreas Vesalius o Andrés Vesalio, o como quieran llamarlo. Quiero que recuerden muy bien este nombre porque es muy importante. Bueno, al igual que todos, ¿no? Porque todos son muy importantes, obviamente. Fue un anatomista y médico flamenco. Él fue considerado, escuchen muy bien, él fue considerado el padre de la anatomía moderna. Recuerden muy bien eso. No es lo mismo padre de la medicina que padre de la anatomía moderna. Tal vez esta pregunta incluso entre en el examen. Si es que están deseando entrar a la carrera de medicina, una de estas preguntas suele entrar en el examen de ingreso. Así que recuérdenlo muy bien. Andreas Vesalio fue padre de la anatomía moderna. Andreas Vesalio se ha ido ya en contra casi, bueno, no en contra, pero se ha ido ya contra Galeno. ¿Esto por qué? Como dijimos que Galeno tenía muchos errores porque su anatomía se basaba más que todo en los animales, Andrés Vesalio dijo: esto está muy mal, así que vamos a tratar de solucionar esto porque hay bastantes errores. Es por eso que en 1543 publicó De Humani Corporis Fabrica, que significa sobre la estructura del cuerpo humano. Esto ya estaba basado en la disección real de cadáveres humanos, y este trabajo ha corregido muchísimos errores de Galeno, y gracias a esto estudiamos actualmente la anatomía humana tal como es, porque él fue una de las personas que se basó más que todo en los cadáveres humanos y trajo mucha más claridad a la anatomía humana. Es por eso que Andrés Vesalius o Andrés Vesalio es considerado como el padre de la anatomía humana moderna. Estos son los 3 nombres que debes tener como conocimiento básico, pero existen muchos más que realizaron muchos descubrimientos y trajeron mucho material, podría decirse, para la anatomía humana. En esto de la historia también podríamos hablar de Aristóteles, pero quiero dejar muy claro que Aristóteles abordó muchos campos del conocimiento y se dedicó a la biología, la zoología y la embriología, que
aunque están un poco relacionados con la anatomía, no es lo mismo, así que trate de nombrarte los tres más importantes que debes saber. ¿Cuáles serán? Hipócrates de Cos, padre de la medicina; Galeno de Pérgamo, el que se dedicaba, bueno, es considerado el príncipe de los médicos, y se dedicaba ¿a qué? A realizar disecciones en animales. Y eso trajo ¿qué? Muchos errores. Y bueno, después vino Andrés Vesalio. Él era también, como les dije, era un anatomista y médico que se dedicaba a las disecciones humanas y corrigió muchos errores de Galeno. También publicó ¿qué? ¿Cómo se llamaba el nombre de lo que publicó el libro? El libro se llamaba De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano. En fin, hay muchos más representantes en esto de la historia, pero Hipócrates, Galeno y Andrés Vesalius, estos dejaron contribuciones mucho más significativas en el campo de la anatomía humana y la medicina para la historia. Ahora, como dato interesante, esto lo vas a ver en muchas carreras de medicina, en muchas organizaciones de la salud, y es el símbolo de la medicina. En estas dos imágenes, ¿puedes decirme cuál es el símbolo que representa a las ciencias médicas desde la antigüedad hasta la actualidad? ¿Izquierda o derecha? Bueno, sé que muchos van a decir que es el de la izquierda, ¿verdad? El con la serpiente enroscada y con el báculo y con las alas, ¿verdad? De hecho, vemos en muchos programas, en Doctor House también se ha visto, bueno, en infinidad de programas, y incluso en organizaciones de salud siempre vemos este logo que lleva las alas, la serpiente enroscada en un báculo, pero déjame decirte que están muy equivocados. Este símbolo en verdad no representa las ciencias médicas. En realidad, el símbolo que vemos a la izquierda se llama el caduceo de Hermes, del dios Hermes. Está representada por dos alas y dos serpientes enroscadas en un báculo, ¿verdad? Como pueden ver en el símbolo. En realidad, este símbolo representa las ciencias del comercio y no las ciencias médicas. Este símbolo sí representa las ciencias médicas. Este símbolo se llama la vara de Esculapio. Este emblema sí pertenece a Esculapio. Este era considerado el dios griego de la sanación. Y este símbolo sí debe ser representado como un símbolo de la profesión médica. Actualmente también está como símbolo en muchas organizaciones de la salud, como por ejemplo, si vemos el símbolo actual de la Organización Mundial de la Salud, tiene exactamente el mismo símbolo, es decir, la vara de Esculapio. Esto es lo que vas a avanzar en la materia de anatomía humana. Espero haber sido muy claro. Aunque esto fue un poco más generalizado, no deja de ser importante, y ya vas a ver por qué. Porque les van a dar trabajos de investigación de algo sobre la historia y todo esto, y siempre vas a escuchar sobre estos nombres acerca de la historia, sobre qué significa la anatomía y todo eso. Espero haber sido muy claro en este tema. Bueno, nos vemos en la siguiente sección A2, donde vamos a profundizar un poco más sobre los términos médicos. Vamos a hablar sobre los epónimos, los términos de movimiento, términos de relación, planimetría, posición anatómica y todo eso que sí o sí también tienes que aprender y que te va a servir mucho para la materia de anatomía humana y para la carrera de medicina. Bueno, nos vemos el siguiente capítulo. Mi nombre es Víctor Zikov. Esto fue Zikov Legacy Anatom. Gracias por ver el video. Nos vemos la siguiente. Das Vidania. Víctor Zikov. De tratamiento, pero a ver, pause. Galeno reconoció